Y 4 de la tarde damos inicio a la sesión de hoy jueves 26 de febrero. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a nuestra secretaria, concejalas y concejales, a Santiago Arroyave Bermúdez, director del área administrativa, legal y de contratación, al señor jurídico que nos acompaña, para Betty, a Gilbert y Duván que hacen posible la transmisión y a las personas que nos ven en redes sociales. Procedemos, señora secretaria, a hacer la verificación del quórum para esta sesión. Bueno, un cordial saludo y bienvenida a todos los honorables concejales y concejalas a esta sesión ordinaria de hoy jueves 26 de febrero de 2026 del Honorable Consejo Municipal de Quinchía y Risaralda. Una cordial bienvenida al doctor Santiago Arroyave Bermúdez, director del área administrativa, legal y de contratación, al doctor Mauricio Sosa, a Beatriz Arce, que hace parte del equipo de el despacho, a Gilbert, a Duván, quienes hacen posible la transmisión de esta sesión para nuestra comunidad, y un saludo fraternal para la misma. Vamos a dar inicio con la verificación del quórum para este día, haciendo el llamado al honorable concejal Joan Steven Trejos Manso. Presente. Honorable concejal William Edison Vinasco Guevara. Honorable concejal Jason Daniel Trejos Trejos. Honorable concejal Jorge Alberto Uribe Flores. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Rafael de Jesús Molina Rojas. Presente. Honorable concejal Ever Alexander Mazocano. Presente. Honorable concejal Diego Alejandro Ibarra Ladino. Presente. Honorable concejal Juan Carlos Ramírez Giraldo. Presente. Honorable concejala Edi Mariana García. Honorable concejala Marisela Larcón Arce. Presente. Honorable concejal Israel Jaramillo Naranjo. Presente. Honorable concejala Jenny Alexandra Osorio Betancourt. Presente. Honorable concejal Mauricio Ladino Gómez. Y la suscrita presente. Presidente o constancia de 11 concejales presentes en el recinto para esta sesión. Muchas gracias, señora secretaria. Le pido por favor que pongamos a consideración el orden del día para la sesión de hoy. Bueno, anunciamos la llegada de los honorables concejales William Edison Vinasco Guevara. Presente. Y Jason Daniel Trejos Trejos. Presente, señora secretaria. Total para la sesión, 13 honorables concejales, presidente. Bueno, entonces continuamos con el orden del día. En su segundo punto será la intervención del doctor Santiago Arroyave Bermúdez, director del área administrativa, legal y de contratación. Tercer punto, lectura del acta de sesión anterior. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, proposiciones y varios. Se pone a consideración el orden del día leído por nuestra secretaria. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban, concejales. Queda aprobado por 13 concejales en el recinto. Bueno, entonces entramos al desarrollo del orden del día. En su segundo punto, la intervención del doctor Santiago Arroyave Bermúdez, director del área administrativa, legal y de contratación. Le damos la bienvenida a Santiago Arroyave. Bien pueda Santiago con la presentación de su informe. Siendo las 3:08 de la tarde, declaramos un receso de 5 minutos.
Damos el receso. Quien pueda, Santiago, con el informe. Muy buenas tardes, honorables concejales. Nuevamente me presento atendiendo a que llevo 2 meses en esta administración. Santiago Arroyave García, director administrativo, haciendo las funciones también legales, disciplinarias y de contratación, atendiendo a la solicitud o a la citación que me hace el honorable concejal Giovanni. Se responde de esta manera al oficio. Vendría a ser el oficio para estos efectos. El informe detallado que me solicitan presentar va en el marco de atender la vigencia 2025 en cuanto al inventario de procesos, tutelas, sentencias, conciliaciones, fallos judiciales. Y el segundo punto es atendiendo a la vigencia 2026 en lo que tiene que ver con el riesgo jurídico, las estrategias de defensa y un último punto que es los contratos de arrendamiento y comodatos. Para brindar respuestas se envió el oficio 2026-205-30 para que sea conservado en los anaqueles de esta corporación y sea enviado a cada uno de ustedes. No obstante, puede ser susceptible a observaciones y procedo a socializarlo. Tenemos para la vigencia 2025, para su cierre, esto en tutelas. Esa es la cifra real y actual. Favorables 30. Sabrán ustedes que cuando se presenta una acción procesada al constitucional de tutela, el juez, si considera a bien tutelar el derecho, empieza con un auto de apertura y entonces estas 30 responden a que en ese auto de apertura o de inicio se responde la tutela y desde allí hay un concepto, un fallo favorable. A lo que pasamos a las desfavorables. ¿Por qué 14 desfavorables? Porque la mayoría, en el 90% de las acciones de tutela instauradas son por derecho de petición. Y entonces en estos 14 procesos constitucionales, el juez ordenó responder la solicitud del ciudadano. También tenemos sin respuesta 8, que finalmente se respondieron. ¿Por qué está sin respuesta? Porque pues así está relacionado en lo que yo recibí desde el 1 de enero, o más bien desde el 5 de enero. Pero todos los fallos de tutela se han brindado respuestas, si no estaríamos en un proceso disciplinario, en un desacato de orden judicial y pues el jefe de la cartera en el calabozo. En cuanto a los procesos judiciales, tenemos esta relación que me permití disminuir y dejar los datos más precisos para poder que se pudiera evidenciar ahí en el oficio. Tenemos alrededor, honorables concejales, 30 procesos judiciales en nuestro inventario litigioso. Quiero hacer una claridad y es que en estos procesos judiciales hay 2 procesos que llaman la atención y que están en primera instancia. Un primer proceso, allí dice con una acción contractual y otro una nulidad y restablecimiento del derecho, ambos son ante lo contencioso administrativo. Uno va por 310 millones de pesos y otro por 40 millones de pesos. En primera instancia vamos bien y hemos logrado, no yo porque entré pues el 1 de enero, pero los anteriores directores jurídicos con el asesor externo han logrado salvaguardar el patrimonio del ente territorial. Y como verán ustedes, hasta el momento 350 millones de pesos es algo que es muy significativo, incluso la mitad de este valor para el sostenimiento, funcionamiento y demás de la entidad. Acá tenemos una relación, si gustan precisamos en alguno en particular. Tenemos los fallos y conciliaciones para el año 2025, se destaca que por concepto de una acción popular, es la del CDI de IRRA, se pagó por costas 475.000 pesos.
En esta, el Tribunal Administrativo de Risaralda, el de lo contencioso administrativo, protegió los derechos de los niños y las niñas que le debíamos a los irreños, a los quinchieños en el corregimiento de Irra. Hasta la fecha se mantiene el cumplimiento de esta acción popular. Quiero explicar o más o menos permitirnos entender a los ciudadanos que nos están viendo que no es que estemos en el marco del cumplimiento de una sentencia, sino una medida cautelar. Una medida cautelar es una providencia que el juez estima pertinente para que podamos llegar a un cumplimiento total y después se va a proferir el fallo final y definitivo. Entonces, en este lo que está pidiendo el juez es realizar la compra o la adquisición o el arrendamiento a cualquier título. A cualquier título es cualquier negocio jurídico que permita salvaguardar los derechos de los niños y niñas irreños de nuestro corregimiento de Irra. También se celebró, en este mismo informe tenemos dos contratos, 2025 el arrendamiento y 2026 el arrendamiento. Esa es la relación de los contratos para poderlo revisar en SECOP, bajo el principio de transparencia. No obstante, también acá estamos sujetos a resolver cualquier inquietud en lo que tiene que ver con la acción popular de la Cabaña de Irra. También dentro de esta relación, que no es un proceso judicial, se relaciona el proceso de la cárcel que concluyó en la resolución 0271 de este mes, que resolvió sobre la solicitud revocatoria presentada por nuestro asesor jurídico externo en contra de dos resoluciones, la 2420 de mayo de 2025 y la 4772 de octubre del 2025. Con este proceso en particular se tiene pensada una estrategia de defensa jurídica y es llevar hasta el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho a lo contencioso administrativo, que previamente tiene que hacerse o cumplirse un requisito de procedibilidad, que es la solicitud de conciliación ante el Ministerio Público, en este caso Procuraduría General de la Nación, y que ya se hizo. Allí está el registro exitoso de esta solicitud de conciliación y que bajo el radicado E2026-08-6067 en la Procuraduría. El último punto de esta primera partida, honorables, el riesgo jurídico. Como acabamos de ver, el 90% de nuestra carga procesal se califica como riesgo bajo y riesgo medio, el otro 10% es un riesgo alto, y es de entender, es natural, es normal que cualquier entidad territorial o pública sea susceptible de una demanda, porque el hecho de existir una demanda no puede tener una cabida de juicio, sino que yo puedo demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o cualquiera de las jurisdicciones para solicitar se defienda un derecho, y solamente la entidad judicial o el juez decidirá si se cumplió o no, si se salvaguardó o se vulneró un derecho. Así las cosas, pasamos al segundo punto. El plan de acción de la vigencia 2026. Nosotros adoptamos vía resolución una política de defensa jurídica, es esta que les quiero mostrar acá. Este es el acto administrativo, la resolución 024 y la política de defensa jurídica nos permite responder el segundo punto, que son las estrategias de defensa. Entonces, ¿cuál es el plan de acción para la vigencia 2026? Allí está en esta política, y en cuanto a las estrategias de defensa, son las que nos dice la política. Copia y pegué la imagen de la página 9 de la política de defensa jurídica. Allí contamos con lineamientos de defensa jurídica para la administración municipal, que
tienen como fin no solamente defender frente a los procesos judiciales activos, sino también prevenir el daño antijurídico. ¿Y esto cómo se hace? Respondiendo oportunamente los derechos de petición, atendiendo a la ciudadanía, capacitarse continuamente dentro de un contrato que yo superviso, que es el del asesor jurídico externo. Tenemos 3 capacitaciones en el año y adicionalmente los de la política que aquí me permití compartir. No sé si quieren que se los comparta, los lea y los socializamos o en el espacio de preguntas. Se tiene también por medio de este contrato que es el 01, la prestación de servicios del doctor Mauricio Alberto Sosa García, y aquí les comparto dentro de sus obligaciones la número 7, que es el tema de las capacitaciones que les mencionaba. Ahora bien, en cuanto al segundo punto de este segundo capítulo, la prevención del daño antijurídico. Nosotros en la administración municipal desde el año 2024 tenemos 2 decretos, el 022 y el 112. Son decretos de delegación. Este decreto 022 atiende a contestar los derechos de petición y requerimientos de entes de control y atiende a que la cabeza de sector, es decir, el líder de cada proceso o de cada tema, sea la persona responsable dentro de su secretaría para atender ese requerimiento o esa solicitud de algún ciudadano. Anteriormente no se manejaba de esta manera, se manejaba era que el jefe de la cartera canalizaba, delegaba o él mismo respondía, pero ahora con los decretos de delegación tenemos de que si es un tema que corresponde a los bienes del municipio, pues sea la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos quien atienda la solicitud. Para no hacerlo muy extenso, las metas jurídicas, ¿cuáles serían sin tener que leer este párrafo? Y es hacer la defensa técnica y jurídica de todo el inventario litigioso que les acabo de mostrar, pero también ser muy preventivos con las solicitudes que llegan y no se responden, o con las que en este momento puedan estar sin respuesta y ya sean extemporáneas. Finalmente, el estado de los comodatos, pues yo sí preferí enviarle un oficio remisorio a Hamilton, al secretario de Gobierno, toda vez de que nuestro manual específico de funciones y competencias laborales dice por allá de que él es el encargado de la gestión administrativa de los bienes y la administración de los bienes. No obstante, por allá en las bases de datos del correo de despacho encontré algunos comodatos y los voy a compartir. Esta es la constancia del oficio remisorio, el oficio remisorio y la constancia de envío. Estos son los comodatos. Al día de hoy, ninguno vigente. Pero podríamos profundizar ya con Secretaría de Gobierno lo que tenga que ver con comodatos y arrendamientos. Honorables, este es mi informe de manera muy breve. Quedo dispuesto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por su informe. Concejales, abrimos el campo de preguntas. Parece que está todo muy claro. Bueno, parece, Santiago, que todo quedó muy claro. Entonces le pido por favor, secretaria, que continuemos con el orden del día.
Siendo las 3:25 de la tarde, declaramos un receso de 5 minutos. Siendo las 3:27 de la tarde, levantamos el receso. Concejal Jorge Uribe. No, señor presidente, un saludo muy especial a la mesa directiva, nuestra secretaria, concejales, concejalas, Gilbert, Dubán, las personas que nos ven por las redes, igual a Santiago, al doctor Rosa, a Betty, y igualmente a todo su equipo y a las personas que nos ven por las redes. No, una proposición al orden del día, en el sentido de escuchar al doctor Mauricio, ¿cierto? El asesor jurídico del municipio, porque pues tenemos algunos interrogantes más legales, más jurídicos. Les pongo en consideración la proposición 01, en el sentido de escuchar al asesor jurídico del municipio. Pongo a consideración la proposición número 01 presentada por el concejal Jorge Uribe con referencia a modificar el orden del día. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, concejales? Me levantan la mano, por favor, los que estén de acuerdo. Queda aprobada por 13 concejales. Le pido entonces, secretaria, que continuemos con el orden del día. Pero entonces, como tercer punto, intervención del doctor Mauricio Sosa, asesor jurídico del municipio. Bienvenido, jurídico, al recinto del Consejo Municipal. Bien pueda, jurídico. Bueno, muchas gracias, presidente, y a todos los señores concejales, un cordial saludo muy especial. Bueno, digamos lo que yo quiero como hacer esta intervención para complementar un poco más y aprovecho para exaltar y reconocer la labor que el doctor Santiago ha hecho en estos escasos 2 meses en su cargo, que no es fácil, pero ha demostrado el amor, la pasión, y eso es muy importante para el municipio. Doctor Santiago, de verdad que muy bien, va muy bien. Esto es un trabajo en equipo de todos. Yo quiero precisar algo, señores concejales, como para de pronto precisar cuando el doctor Santiago presentaba el informe de las tutelas, cuando se dice que hay una sin respuesta, digamos lo que no es tanto que el municipio haya guardado silencio, sino que muchas veces son tutelas contra despachos judiciales y vinculan al municipio, pero pues si uno no tiene nada, ¿a qué va uno a desgastarse haciendo un oficio? Entonces, no es que hayan sido... Y la mayoría de acciones populares que ustedes ven en ese informe que les entregó, la mayoría son contra privados, que contra una funeraria, que porque no tiene el andén, que porque el banco no tiene el baño, que porque ARA no tiene baño.
una cantidad de tutel contra la curia, entonces, pero realmente contra el municipio ha bajado mucho desde que estamos aquí en la administración, esa carga de tantas acciones populares. Manifestarles que ese contrato de transacción que ustedes encuentran ahí, el numeral 2, era una demanda laboral que inicialmente era como unas pretensiones de 47 millones y fruto de un contrato de transacción con la apoderada y con el demandante Manuel José Castro Arroyave, se logró conciliar y en 11.500.000 y el Consejo de Estado aprobó esa conciliación. Entonces, digamos lo que eso fue también para el municipio algo muy, muy importante. Es importante, señores concejales, que ustedes sepan, todos sabemos de la sanción, en mi criterio, injusta, que le impuso la Carder al municipio de Quinchía por la disposición que un tercero hizo en sitio no autorizado, pese a que en el contrato se le estaba pagando por llevar los escombros al lugar autorizado. Y eso se le paga por kilometraje, y eso se le paga por tonelada dispuesta. El municipio en ese momento no tenía ni un trabajador allá, ni un contratista suyo, ni una volqueta, ni una, nada. Pero los oídos sordos de la jurídica de la Carder y de sus abogados confirmaron la sanción. Sus motivos tendrán. No obstante, miren ustedes, desde la dirección legal, yo les hice la propuesta que solicitáramos la revocatoria directa, porque cuando fallaron el recurso de reposición contra la sanción, la Carder no decretó unas pruebas claves para el proceso. Pruebas como, venga, señores Carder, es que yo no le estoy diciendo mentiras, oficia a empresas públicas y verá que él tenía un contratista que tenía que llevar la tierra del relleno. No las decretaron. Para resumir el cuento, yo propuse una revocatoria directa, hice el documento, se radicó, empresas públicas prácticamente se adhirió a esa revocatoria que yo hice y bueno, al resolver la revocatoria, exoneraron a empresas públicas. Bueno, chévere, ¿no? Porque finalmente somos como una misma administración, pero le confirmaron al municipio. Oiga, no es por nada, concejales, pero es que en gracia de discusión, ¿el contratista era de quién? De empresas. Y hay un argumento, porque por allá en un papel que es membreteado con papelería de empresas públicas, que está firmado por el gerente y el alcalde, ellos dicen ahí que tenían conocimiento de funcionarios de la anterior administración, que eso se había dispuesto allá para tal y tal cosa. De la Carder, dije, mire, es que usted reconoció que usted sí hizo eso, porque usted está diciendo que funcionaron de la anterior administración. Y venga, y es que ahí dice administración municipal. O quien dice que no hay, lo que estaban diciendo en ese oficio era de la anterior administración de empresas públicas. ¿Sí? Bueno, en fin. Pero bueno, no podemos dejar de dar la pelea, entonces señala la ley que contra ese acto procede la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero previo a la demanda hay que agotar el requisito de posibilidad de conciliación ante la Procuraduría. El escrito ya fue radicado, ya está, se lo asignaron al Procurador Judicial 237 de Risaralda. Y ahí vendrá una etapa de conciliación. Esperemos pues que vamos a ver si se concilia. Y si no, pues ya viene la demanda oficial. Pero como se lo señalaba a ustedes el otro día, aquí estamos defendiendo es al municipio de Quinchía. Más allá que sea esta administración o que la anterior, no, estamos defendiendo al municipio, el patrimonio de todos los quinchilleños, y esa pues le puse corazón con el doctor Santiago, que también la revisó, y creemos que ahí pues está haciendo al menos lo que nos corresponde, concejal. Esa es nuestra labor, desde la ética y defender los intereses del municipio.
Con relación a la cabaña de Irra, no es fácil para un municipio como estos sacar tanta plata para comprar un bien inmueble. Ustedes mismos autorizaron la adquisición del bien inmueble, el empréstito. Eso no es tan fácil como ir y me autorizaron a endeudarme. Hasta hoy, concejal, hasta hoy llegó ya el registro ante la Contraloría. O sea, primero fue el puente ante el Ministerio de Hacienda, ahora fue el puente ante la Contraloría y hasta hoy ya por fin autorizaron. Yo no sé la autorización para comprar el bien inmueble hasta cuándo, hasta febrero, creo. Meses. O sea que nos va a tocar otra vez solicitar autorización para ello. Creo que fue corto el plazo. Pero bueno, mientras tanto, como hay que darle cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo, pues está ya el contrato de arrendamiento para que el ICBF pueda seguir funcionando el CDI de Irra. Señalarles a ustedes, señores concejales, que en materia de contratación, pues ya estamos en ley de garantías. Se suscribieron los contratos de prestación de servicios justos y necesarios para poder atender la demanda del municipio en cada una de sus dependencias. Y ya estamos con Carlos y con el doctor Santiago, pues en la fase normal de todas las invitaciones públicas para los procesos de contratación para el normal funcionamiento de la administración municipal. Tener en cuenta, ustedes lo conocen muy bien el presupuesto, pero de pronto nuestros ciudadanos, quienes nos escuchan, tengan dudas. Eso no es que porque el presupuesto del municipio es de, ¿cuánto? 56.000 millones, entonces de esos 56.000 se puede disponer como uno quiera, no. Hay unas reglas estipuladas por ley, hay unos recursos que son propios, hay unos recursos que son del límite de funcionamiento por ley 617 y no se pueden sobrepasar, hay unas inversiones que son forzosas como las del Sistema General de Participaciones, y eso es bueno que la ciudadanía lo conozca, porque quienes estamos acá de pronto sí lo conocemos, ustedes que lo aprobaron, pero pueden haber lógicamente inquietudes de la comunidad válidas, y a quien tenga alguna duda más en eso, lógicamente estamos dispuestos a darle una explicación, seguramente ya más desde la Secretaría de Hacienda, pero sí señalarle a la ciudadanía que no todos los dineros se pueden disponer para ciertas actividades o no. Quisiéramos que todo lo pudiéramos invertir en vías, en transporte escolar, en alimentación, pero bueno, ahí vamos. Señalarles otra cosa importante que ustedes sepan. La CHEC, presidente, nos citó audiencia de conciliación a la Procuraduría por una deuda de los servicios públicos de energía, de las instituciones educativas y algunas juntas de acción comunal. Un tema que preocupa porque yo se lo he señalado a las personas de la CHEC. Cuando ustedes miran quién es el suscriptor a la luz de la ley 142, quién es el suscriptor, o sea, el obligado para pagar el servicio es quien lo tomó. Y uno mira las facturas y están las instituciones educativas. Y las instituciones educativas de nuestro municipio están adscritas a la Secretaría de Educación Departamental, que es el ente certificado. Y si bien es cierto, nosotros recibimos algunos recursos por ley 715, no nos alcanza para hacer ese apoyo. El municipio hizo un esfuerzo el año pasado y abonó como 80 millones de pesos a esa deuda de servicios públicos, pero más como un acto de compromiso. Pero ya se reunió el comité de conciliación y en ese comité de conciliación decidimos no conciliar y decidimos que no se va a conciliar porque yo se lo manifestaré al procurador. En mi concepto, falta vincular a la gobernación a este proceso. O sea, yo pienso, señores concejales, que esto tiene que ser un esfuerzo de todos.
rectores que también tienen recursos por ley 715, pero que el departamento no nos deje solos en este pago, la verdad. El lunes tenemos una reunión con la Secretaría de Educación Departamental para ver cómo pagamos esa deuda, que son como 110 millones a hoy, y cómo vamos a seguir pagando la del 2026, porque o si no, va a ser muy complejo solo para el municipio sostener ese pago. Ustedes mismos conocen el presupuesto del municipio, entonces nos quedaríamos cortos en eso. No sé si de pronto algún señor concejal, presidente, tenga alguna inquietud a profundizar sobre algún tema, con mucho gusto. Lo que no sepamos, pues llamamos y preguntamos y aclaramos que esa es la intención. Muchas gracias. Muchas gracias, jurídico. Concejales, abrimos el campo de preguntas. Me va a pedir la palabra primero la concejala Jenny Osorio. Bueno, muy buenas tardes para todos mis compañeros y para las personas del despacho que nos acompañan. Doctor Mauricio, yo quisiera saber cómo, digamos, hemos escuchado a los contratistas de la Casa Campesina, Okay. pero yo quisiera conocer, pues como la versión desde su posición como jurídico defendiendo al municipio, cómo va el proceso de la Casa Campesina. Muchas gracias. Uy, de verdad que te agradezco esa pregunta, porque saben que me sirve como un poco de desahogo. Me sirve un poco de desahogo, Conce, porque yo he estado de verdad en mi vida profesional en muchos escenarios y a mí me dolió mucho cuando un funcionario de Al Desarrollo dijo: tranquilos, ¿cuál es la lora de su jurídico, alcalde? Lo que vamos a hacer es, mire, primero entregamos una primera parte y después le colocamos así el piso y el techito y las cosas. A mí se me salieron las lágrimas. Eso era una falta de respeto para con él. Una falta de respeto para con nuestros campesinos y toda la gente que está esperando a campesinos. Aquí como anécdota les cuento que yo intervine y senté mi posesión y es que creen que porque están en Bogotá en un escritorio se las van a ganar a uno, y no se trata de que se las ganen a uno, es que es un municipio, es el patrimonio público. Entonces, concejala, lo que hicimos fue, recuerdan ustedes que el contrato es por 2.700 millones, hubo un primer contratista que se le había entregado un anticipo, ya sabemos lo que pasó con ese anticipo, y le hicieron un nuevo contrato, pero para que ejecutaran ese nuevo contrato, Al Desarrollo nos estaba solicitando que autorizáramos el desembolso en el Sistema General de Regalías para que el contratista empezara un contrato de 1.800. ¿Y sabe qué hice yo? Me le ranché y les dije: a mí me da mucha pena. O ustedes se comprometen a que nos hacen un contrato de 2.700 millones, a mí no me importa si recuperan la plata con la póliza, a mí no me importa si ustedes reclaman la plata ante un juzgado, a mí no me importa si ustedes los 700 millones que se habían dado los ponen de su bolsillo, pero ustedes se tienen que comprometer a que reclamen o no ese anticipo, la Casa Campesina se entrega completa. Afortunadamente, tenemos ese documento donde Al Desarrollo se comprometió, ya se firmó el nuevo contrato, como ustedes bien lo están viendo. Venga, les cuento esto. La Contraloría General de la República inició ya o incorporó la Casa Campesina a lo que ellos llaman como al seguimiento de los elefantes blancos, se llama eso. Como lo que nos hicieron con el relleno sanitario, que gracias a Dios lo sacamos adelante, de obras inconclusas, qué bonito término para no decir elefantes blancos. Obras inconclusas. Bien, ya tuvimos la primera reunión hace un mes, ahora en marzo ya tenemos la otra de seguimiento, y eso fue muy importante porque ya la Contraloría le está haciendo seguimiento día a día
a ese proceso. Les informo, ya según el último informe de avance de obra, lo que nos manifestaron es que la Casa Campesina se entrega finalizando julio, ¿ya? Creo que para lo que teníamos, la coronamos en beneficio del municipio, que va a tener una casa campesina como fue pensada, eso es del 2023, ¿no es cierto? Ese proyecto. Como fue pensada en el 2023, ustedes se van a dar el lujo, señores concejales, además porque les agradezco porque ustedes también han participado en esto, se va a entregar una casa campesina con todas las de la ley por el presupuesto que había sido. Y al desarrollo, la aseguradora ya le pagó el anticipo que le habían dado a ese primer contratista. O sea, se recuperó ese dinero vía aseguradora. Yo presioné para que al desarrollo ejecutara esas pólizas. O sea, imaginen, la póliza era de ellas, de ellos. Y yo mismo fui el que les dije, no, ve, hagan esto, reclame así, hágalo uno, lo otro, tan. Y bueno, ya recuperaron la plata, o sea que Casa Campesina Conce vamos a tener, está el contrato por los 2.750 millones de pesos y creo que es el 13 de marzo que tenemos la otra reunión de seguimiento con la Contraloría y alguno de ustedes se quisiera conectar, ahí están las veedurías también conectadas, entonces creo que va a ser muy bueno para el municipio poder inaugurar esa obra en junio. Y cuando quieran a visitar también, claro que sí. Concejal Jorge Uribe. Gracias, señor presidente. Bueno, me faltó saludar ahora a Carlos Fernando. No le quise decir el apodo. se me fue. De nuevo un saludo muy especial para todos. A ver, doctor Mauricio, varias cositas. Señor. Primero, abonar el gran esfuerzo, que sé que desde la parte legal, pues se hizo con Casa Campesina, con el relleno sanitario, con todos los procesos, porque al final de cuentas, lo que nos interesa a Quinchía, a todos los quinchieños, es la terminación de las obras, que se hagan las cosas bien y que no tengamos esas obras inconclusas, pues que gracias a Dios pues, han sido pocas en nuestro municipio. Sí, sí. Quisiera preguntar, pues ya me nos explicó el proceso de Carter, de la sanción, que igualmente me parece injusta, ¿cierto? Pues, exoneran pues muy bien, como usted lo dice, exonerar a empresas públicas, pero también deberían haber exonerado al municipio, pero bueno, eso es un proceso largo, no sé, podrá demorarse 10 años, 15 años, le tocará a los hijos de algunos de ustedes, cuando sean alcaldes, pagar esa deuda. Lo otro es, bueno, ¿cómo va ese proceso de la estación de gasolina, la Cisaraca, ¿cierto? No sé si todavía eso en segunda instancia o eso sigue todavía frenado, ¿qué pasó con eso? Lo otro, el proceso de presupuesto participativo, ¿cierto? Yo sé que eso está todavía lo vi ahí también en la exposición, es una recursos de presupuesto participativo 2015, ¿cierto? Algo que 2014, nos tocó demandarlo y bueno, no se terminaron las obras y en primera instancia se ganó, no sé cómo irá ese. Lo otro es que nos expliqué muy bien cuál es el acuerdo, pues que al final se pudo llegar con la cooperativa Cárnicos, ¿cierto? Porque pues fue un proceso también que lo llevaron ustedes y que pues fue un sentir del consejo. Aquí estuvo Alonso y ha explicado, pero sí nos interesaría saber la parte legal, de la parte del municipio, cómo llegó a ese término. Señor. La otra también que le explica a la audiencia, porque estamos en ley de garantías, pero ley de garantías no quiere decir que no se puedan hacer contratos, ¿cierto? Sí. Entonces, que le explique cuál es el proceso, porque para mucha gente de redes o de opinión, pues dicen, no, estamos en ley de garantías y el municipio no puede contratar, y eso es mentiras. Sí, se puede contratar. ¿Qué clase de contratos? Pues yo sé que la contratación directa es la que se exime, pero que sea de su voz, Bueno, señor. que nos explique, porque van a seguir viendo contratos de aquí a junio en el SECOP y los podrá hacer el municipio. Quiero que nos ilustre, doctor, eso ahora. Señor.
La otro, sí me preocupa el tema de servicios públicos y el tema de transporte. Siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho acá en el Consejo, es una responsabilidad de gobernación. Es que Quinchía no es un municipio certificado y nos toca afrontar ese gran reto de pagar un transporte que se va a volver insostenible. Hoy creo que está en 900 millones de pesos, o sea que todos los recursos del Sistema General de Participaciones en educación, pues se va a ir en transporte. Lo otro, creería que va a ser más duro todavía, por fuera del transporte, los servicios públicos. Si le tocara al municipio servicios públicos, imagínese usted la factura que paga el núcleo escolar en luz y agua, ¿cierto? E imagínese IRRA, o imagínese Naranjal, o todas esas instituciones de Quinchía. Yo diría que no hay, las facturas mensuales, yo creo que no se salen con 100 millones de pesos. Creería que pasa de 100 millones las facturas mensuales. Si le tocase eso al municipio, yo no sé cómo irá a hacer el municipio si le tocara. Porque de todas maneras, ya usted lo dice, doctor Mauricio, pues de todas maneras hay unos recursos de 715, ley 715 de educación, pero también en una corresponsabilidad directa de gobernación. Porque también es cierto que si no hay un control, yo fui el alcalde que me tocó ir suspendiendo el tema de servicios públicos porque se volvió insostenible. Porque llega el momento que una escuela, pues como no lo paga la institución, pues ve las luces prendidas, pues prendamos la estufa, hagamos la nevera, hagamos fritangas allá y no pasa nada, porque no hay control. Sí, claro. Porque cuando nos toca a nosotros el bolsillo, pues cerramos la llavecita, apagamos el bombillo, pero si no hay control, pues se vuelve insostenible. Lo otro es un tema del consorcio de Mesa, ¿cierto? Me preocupa algo. El consorcio es una deuda de regalías de las pavimentaciones, aquí estuvo el consorcio, ¿cierto? Nos explicó eso, pero a grosso modo es un proyecto que viene de pavimentaciones 2017, 18, bueno, 19 en mi alcaldía. Pero no alcanzamos a ejecutarlo nosotros ni a hacer el contrato. Pero ese proyecto de regalías viene con una pavimentación 14, ¿cierto? Aquí lo explicó el consorcio también, ¿cierto? Son 14 pavimentaciones. Pero cuando hicieron la contratación con empresas públicas, se está cumpliendo ese contrato, aquí creo que con el 98-99% de ese contrato se está cumpliendo, porque el consorcio lo hizo. Ahí donde hay un excedente que se le debe al consorcio, ¿cierto? Como de 424 millones, hay un excedente de recursos, pero los tiene regalías. ¿Cuál es la preocupación? Que se hicieron unas modificaciones internas de regalías de ese proyecto. Pero esas modificaciones no fueron las regalías al DNP. Entonces, ¿qué le está diciendo hoy DNP a empresas? A empresas. Le está diciendo, no te puedo pagar esos 424 porque acá en el proyecto estamos hablando de 14 pavimentaciones y se hicieron 13. No quiero decir que la plata se perdió, no. Hicieron unos ajustes de obras, ¿cierto? Para poder suplir otras necesidades que tenían algunas calles, algunas pavimentaciones. Pero no se llevó a regalías. Al no llevarse a regalías nunca va a autorizar ese desembolso. Porque ¿cómo lo van a cumplir? Eso es imposible. Entonces lo van a cumplir. Entonces hay una demanda del consorcio Mesa que está en juzgado, ¿cierto? Aquí lo explicó, una demanda, como ellos mismos lo dicen, puede que se gane, puede que se pierda, pero le deben la plata, ¿cierto? La plata se le debe a él, pues algún día tendrá que pagárselas. Pero va a ser un inconveniente, yo digo que insubsanable, que regalías al no haber hecho esos ajustes técnicos directos ante DNP regalías, pero no va a autorizar nunca. Entonces yo, ese día que estoy en una exposición, digo, eso va a ser imposible. ¿Cómo se va a resolver eso, por Dios?
si el DNP no se cumplió el proyecto inicial de las 14 pavimentaciones, se cumplió si el contrato de las 13, vuelvo y repito, no hubo nada ilegal, pero ante DNP no hicieron los ajustes. Entonces, regalías, DNP nunca le va a decir al municipio, te giro los 424, creo que era, de excedentes. De excedentes no que se deben al contratista. Nunca lo va a hacer porque no se cumplió el proyecto inicial que contemplaba todo ese proyecto, porque cualquier metro que le falte a regalías dentro del proyecto inicial, pues no lo va a autorizar. Entonces, yo diría que va a ser un tema largo, insubsanable, porque decir que el municipio va a hacer la pavimentación 14, que es precisamente el muro atrás del estadio, ¿cierto? Que va a la Esmeralda. Pues yo no sé, le dejo esa perlita, doctor, porque todos los días, si no se hace un arreglo o una conciliación con el consorcio, pues el proceso está en juzgado. Y al estar en juzgado, pues va aumentando el valor. Entonces, para mí es preocupante el tema, vuelvo y repito, no quiero decir que haya una pérdida de recursos, no. Unos ajustes internos del proyecto, se ejecutó bien las pavimentaciones, se ejecutaron bien, pero esos ajustes se hicieron local, pero no se subieron. Es donde empresas públicas tienen la dificultad económica, porque no tiene cómo pagar ni cómo entrar a remediar eso. Esa sería, doctor Mauricio, como unas inquietudes. Por eso hicimos la proposición de escucharlo también a usted, claro, de unos temas más legales, más jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Concejales, ¿hay más preguntas? Bueno, bien pueda jurídico con la respuesta. Concejal Jorge Alberto, muchas gracias. Sí, vea, aquí rápidamente, la demanda esa que era de Transbatero, de lo de la estación, esa demanda ya se ganó en segunda instancia, favorable para el municipio, entonces ahí también descansamos. Las pretensiones ahí eran como 4.000 millones de pesos, Dios mío. Bueno, pero ya falló el consejo, estaba en segunda instancia y por ese lado pues no tenemos pendientes. Esa demanda a la que usted hace referencia por unas obras de presupuesto participativo, ¿no es cierto? Esa demanda está a despacho para fallo de segunda instancia. Esperemos que nuevamente sea favorable para los del municipio. Claro, son procesos que ya por estar en esas instancias tan altas se vuelve muy complejo que sean evacuados rápidamente por los despachos, pero bien. Con relación a Concárnicos, señores concejales, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Fueron 2 años en los que manifesté en muchos escenarios mi molestia, porque pese a que impusimos controles para el recaudo, oigan, de dinero que ni siquiera es del municipio, el impuesto de degüello, la cuota de fomento ganadero es de Fedegan, y allá estaban recaudando y no se le estaban entregando al municipio, que era el responsable de girar. Sacamos una resolución, yo muchas veces les dije acerca de las consecuencias penales, pero aún así seguían recaudando, de tal suerte que el alcalde me aceptó a inicios de este año que diéramos por terminado el contrato de comodato. Y le soy sincero, yo le dije al alcalde, que Quinchía se quedó sin central de sacrificio. Pues, no hay problema. Ni el de los quinchieños, porque carne llegará. Y creo que llega, ¿no? De otros centrales de sacrificio. Y el contrato entonces se iba a dar por terminado. Bueno, a raíz de eso, porque en el oficio de terminación del contrato les dije taxativamente, causal por causal, por qué se podía dar por terminado el contrato. Debían empresas agua, oiga, debían el agua a empresas públicas, debían energía a la CHEC, debían la cuota de fomento ganadero, debían el impuesto de degüello, debían de todo.
Pero digámoslo que nosotros acá, ninguno de nosotros tiene injerencia al interior de esa cooperativa porque eso es privado. Pero por proteger los bienes del municipio, sí. Bueno, afortunadamente, señores concejales, creo que eso generó una alerta, como que ya vieron que era en serio la cosa. Además, ahí hay una inversión grande. ¿Qué dice la ley respecto a las mejoras? Las que usted se pueda retirar, bien pueda lléveselas. Lléveselo. Pero que usted empotró ahí una nevera, que hizo tal, queda ahí. Las mejoras quedan ahí ya. Bueno, pero esta se reunió nuevamente como la nueva junta, en fin, ya empezaban a hacer acuerdos de pago, ya se está recaudando acá en el municipio, ya el municipio le está pudiendo entregar el dinero a la gobernación, a Fedegan, se están cumpliendo los acuerdos de pago, ¿sí? Eso es muy importante para el municipio. Entonces, a raíz de eso, a mí me preguntaron, me pidieron el concepto jurídico para hacer el nuevo comodato. Ellos me pidieron que a 5 años, yo les dije que no. ¿Y por qué que no? Porque como uno con los hijos está con matrícula condicional. Entonces vamos a hacer el contrato de comodato por 1 año, presidente, para que en ese año nos demuestren que efectivamente han venido cumpliendo con todo. Si de ahí uno ve que de pronto sí, hacemos lo máximo que permite la ley, que son los 5 años. Pero nuestro anhelo es que Quinchía siga siendo un referente de buenas prácticas. Y esas buenas prácticas no solo son el sacrificio, no, es la legalidad. ¿Sí? Es el pago a los trabajadores, es el pago de los impuestos, es el buen uso del bien inmueble, es el pago de las deudas de los servicios públicos. Entonces, yo le pedí ya el reporte al gerente de empresas, están cumplidos con los abonos, con la cheque, con todo. Se está recaudando aquí, es decir, para que ustedes sepan, si yo voy a sacrificar una cabeza de ganado, 10 cabezas de ganado, primero tengo que venir aquí al municipio, que me liquiden, voy y pago a la vivienda o en algunos corresponsales, y con ese recibo de pago, que son impuestos, que nadie se puede quedar, porque yo le decía al anterior gerente, hermano, es que eso es como que usted quedara con el IVA. Usted queda con un IVA, la DIAN lo denuncia penalmente. Y lo mismo es el impuesto de degüello. Eso no es plata de bolsillo. Entonces ya hoy en día, yo vengo, pago acá y ya voy allá y ya lo que me cobren por sacrificarle al ganado, eso sí ya es problema de ellos. Si le cobran 100, 200, bueno, qué sé yo. Pero lo que son los impuestos se están recaudando acá. Entonces pienso que eso es una muy buena noticia para el municipio, además porque permite un control más efectivo de la cantidad de ganado que se está sacrificando allá. Decirle a la comunidad y a ustedes, y yo sé que usted me lo pedía más, concejales, por el tema de la comunidad. En Colombia está la ley 80, que es la que regula la contratación. La contratación básicamente son licitaciones públicas, contratos de consultoría, selecciones abreviadas, invitaciones públicas y contratación directa, que es casi siempre contratación de prestación de servicios. Como estamos en ley de garantías, no se pueden celebrar ahora, hacer ni convenios interadministrativos ni contratos de prestación de servicios. Pero como bien lo decía el concejal Jorge Alberto, el resto de la contratación sigue normal. Que es que necesitamos contratar a una persona para que nos salga por prestación de servicios algo. Se puede. Solo que ya lo que tenemos que hacer es una invitación pública. ¿Sí? Ya no puedo celebrar un contrato con Pepito, sino que yo haría una invitación pública. Se necesita un enfermero para prestar el servicio de apoyo al hospital, bueno, qué sé yo, requisitos que tengan estas condiciones, esta experiencia, y en esa invitación pública se podrán presentar. Bueno, o sea que lo que quiere la ley de garantías es que no se hagan contratos directos, pero sí con invitación pública. ¿Ya? Entonces, seguimos funcionando, seguimos sacando procesos de contratación, ¿sí? Los que se vienen, contrato para la maquinaria amarilla, que ese ha sido otro proceso, presidente, que ha sido bueno para el municipio. El municipio ha asumido directamente la atención de toda esta parte de la maquinaria,
la empresa porque nos evita como esos intermediarios y tenemos ya que sacar los pesos de contratación de combustible. El de combustible ya lo tenemos, ¿no es cierto? Lo hicimos por Colombia Compra Eficiente, por la tienda virtual, fáciles esos pesos de contratación. El peso también de maquinaria se va a sacar pronto y pues eso le permitirá al municipio tener una capacidad operativa más grande en territorio, así las vías sean del departamentales. Otra gran injusticia, usted que fue alcalde. Claro, entiende uno las limitaciones también de un departamento. Igualito. El departamento es todo y seguramente todos los municipios piden ayuda. Entonces creo que el municipio de Quinchía ha sabido enfrentar pues como esta situación tan crítica en las vías. Y hoy que subía de Irra para acá me di cuenta que la cosa es brava. Muchos tramos queda uno ahí como con sustico de pasar, pero se ve que la maquinaria no ha cesado de trabajar por el bien y la seguridad de todos quienes transitamos por esta vía. Entonces, con relación a lo de empresas públicas, ese contrato de las 14 obras, claro que ha sido objeto de consultas y interpretaciones más que todo. Claro, como empresas públicas quedó como el ejecutor, ¿quién tiene que responder por eso? Y de hecho esa ha sido la posición del municipio, porque es empresas públicas quien tiene que entrar a responder eso. Creería yo que creo que nos falta de pronto un poco más de acercamiento con esas instancias del orden nacional, ¿ya? Porque tampoco nos podemos, qué triste que un proceso de esos tan grande, presidente, por un clic. No, porque usted no me subió. No, venga, listo, pues yo reconozco mi error, pero mire que aquí está la prueba, aquí está la evidencia. Seamos más flexibles como con eso y créame que me voy con esa inquietud para comentársela a la señora alcalde, porque creo que sí es un tema, así sea de empresas públicas, creo que es deber de nosotros también estar pendientes de ese contrato con el... Lo haremos. Muchas gracias, jurídico, por su aporte. Igualmente le agradecemos a Santiago, a Carlos y a Betty por el informe. Le pido, señora secretaria, que continuemos con el orden del día. Continuamos con el tercer punto, lectura del acta de la sesión anterior, dejando constancia en secretaría que se encuentra en transcripción. El acta del día de ayer. Como cuarto, lectura de comunicaciones. Para dejar constancia en secretaría que no tenemos comunicaciones para ser informadas en la corporación. Y como quinto, proposiciones y varios. Concejales, ¿hay proposiciones? No habiendo proposiciones, siendo las 4:08 de la tarde, damos por terminada esta sesión y convocamos para el día de mañana, viernes, a las 9 de la mañana. Muchas gracias, concejales, gracias a Gilbert y a Duván por la transmisión y a las personas que nos ven por redes sociales.